Queridos hermanos, estamos celebrando este sábado de la séptima semana de Pascua. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto de este día sábado que la Iglesia nos propone para meditar nos presenta la continuación del pasaje que leíamos ayer. Después que Jesús comparte la comida con los discípulos, lo llama aparte a Pedro y, según nos lo relata el texto del Evangelio, los iba siguiendo San Juan. Y entonces Pedro le pregunta a Jesús sobre San Juan. Y Jesús hace una afirmación que dio a varias interpretaciones, pero yo me quiero detener en el aspecto no de que Juan no iba a morir, como muchos pensaron al comienzo, como Jesús había afirmado eso, que seguramente Juan iba a seguir viviendo. De hecho, es el último apóstol que termina muriendo, es martirizado y sobrevive al martirio. Pero me quiero detener simplemente en un detalle. Jesús le responde a Pedro con algo que tal vez nos podría significar un poco chocante. ¿Qué te importa a ti si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva? Tú sígueme. Estas palabras que parecen un poco duras, en realidad nos indican que Jesús, en primer lugar, le invita a Pedro a que ponga su mirada en lo que a él le compete, el seguimiento de Cristo. Y esto creo que nos puede dar una enseñanza, sobre todo para nuestras comunidades, particularmente en la vida de la parroquia. Esta gran tentación que tuvo Pedro de estar pendiente de Juan, no creo que lo haya hecho con mala intención. Jesús lo invita a Pedro a no estar pendiente del otro, a no estar pendiente de qué va a hacer Juan o no, sino de él y del seguimiento que él tiene que hacer de Cristo. Esta enseñanza también nos toca particularmente a nosotros, porque, como decía recién, a veces tenemos la gran tentación, la terrible tentación de estar constantemente mirando a nuestro lado, mirando qué hace el otro, si el otro hace o si no hace, cómo hace lo que hace o por qué no hace lo que tiene que hacer. Y gran parte de nuestra vida nos pasamos suponiendo, criticando, pensando lo que el otro debería hacer o cómo lo debería haber hecho, qué tendría que haber hecho. Y lo mismo que le dijo Jesús a Pedro, creo que nos puede servir mucho a nosotros. Tú sígueme. Lo que nosotros tenemos que hacer es no estar o no vivir preocupados por lo que hacen los otros, sino preocuparnos de nuestra propia santificación, preocuparnos de nuestro seguimiento de Cristo. Eso es lo que en realidad tiene que llenar toda nuestra vida, es decir, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos tienen que estar enfocados en la gran pregunta: ¿cómo sigo a Jesús? ¿Sigo realmente como Él quiere que lo siga? ¿Hago todos los esfuerzos para que el Señor en mi vida sea el centro de toda mi existencia? Para que cada cosa que yo haga realmente dé testimonio de que yo lo sigo de verdad y con todo el amor de mi alma. Si realmente nosotros nos propusiéramos como meta el tratar de cada día imitar mejor a Jesús,
evidentemente todo sería muy distinto. Aprovecharíamos ese tiempo precioso que a veces desperdiciamos en la crítica para aplicarla y ocuparla en nuestra propia santificación. Un gran escritor eclesiástico, Orígenes, que escribió varios tratados y libros explicando la Sagrada Escritura, tiene un texto donde habla de la imitación de Cristo, del seguimiento de Cristo. Y en ese seguimiento de Cristo pone como culmen el martirio, porque el martirio es la forma más sublime de imitar a Jesús, que murió por nosotros en la cruz, que derramó su sangre por amor a nosotros. Pero el martirio no es algo que se improvise. El martirio no surge espontáneamente de un día para otro. No es que uno dice, bueno, voy a ser mártir y me entrego para que me maten. El martirio es la conclusión de una vida de renuncia, de una vida en la que uno diariamente, cotidianamente ha sabido morir a uno mismo. Y como uno ha sabido morir a uno mismo, renunciar a los propios gustos, uno también está capacitado en ese momento sublime de poder renunciar a la propia vida por amor al Señor, por amor a su persona, por amor a aquellos mandamientos que Él nos dejó como tesoro. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida, esa imitación de Jesús, en la purificación de las cosas que nos apartan de Él, purificar todo lo que sabemos que no solamente no agrada a Dios, sino que nos hace un daño. En segundo lugar, en hacer aquellas cosas que me unen más a Cristo y me hacen imitarlo, aquellas que Jesús hizo de manera particular en el Evangelio, el cumplimiento de los mandamientos, la oración, la vida eucarística, la confesión frecuente. Todo eso nos ayuda a ir potenciando esa unión mística con el Señor, esa vida unitiva. Pero eso tiene que tener como fundamento el deseo real de imitarlo a Jesús en mi vida. Y tal vez la prueba más concreta son las humillaciones, porque en las humillaciones es donde surge todo nuestro amor propio, en las injusticias, y sobre todo cuando las injusticias son con uno, que a veces uno no se queda callado. Nos cuesta muchísimo ofrecer las injusticias. Pensemos que Jesús es el justo por excelencia, y sin embargo, como dice la Sagrada Escritura, como manso cordero silencioso fue llevado al matadero. Jesús calla y ofrece. Y nos enseña también a nosotros a saber callar, a saber ofrecer. Aprovechemos en este día, dedicado muy particularmente a María Santísima, ella que como nadie en el mundo supo configurar su vida con la de Cristo, que también nos ayude a nosotros a imitar los pasos del Maestro, a seguirlo como lo hizo también Pedro. Tú sígueme. Pedro siguió al Maestro y lo siguió incluso en el suplicio de la cruz, que también nosotros, siguiendo los pasos del Maestro, los ejemplos de Pedro y de María, de tantos mártires y santos, podamos también imitar al Señor y enfocar nuestra vida en aquello que es lo más importante, que es el seguimiento de Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.